Buenos días, familias. Les bendigo en esta mañana. Familias de una pausa con Dios. Familias que reciben la palabra. Familias que le abren el corazón al Señor. Familias que reciben el mensaje del Señor y lo viven y lo ponen por obra. Varones y mujeres que reciben esta palabra. Hoy les bendigo en Cristo Jesús, Señor nuestro, dando honra y gloria al que vive por la eternidad, por cada vida, por cada persona a la cual le llega la palabra del Señor para edificarlo, para levantarlo, para renovarlo, para restaurarlo, para incentivarlo a continuar, a seguir, a avanzar, a seguir creyendo, a no desmayar, porque es necesario permanecer. La palabra del Señor dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así que esto es de perseverar, de permanecer todos los días, cada segundo, cada instante, cada momento, abrazado, aferrado a Dios, con todas nuestras fuerzas. Necesitamos estar sumergidos en la presencia del Señor y hoy te invito a que lo hagas, a que te sumerjas en la presencia del Señor, a que lo busques de todo corazón, a que lo ames por encima de todas las cosas, a que vivas para Él, a que te apartes del pecado y mantengas en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Habita en la búsqueda por el Señor, habita en la intimidad con Dios, busca la oportunidad de acercarse a Él, busca la oportunidad de adorar, de alabar, de exaltarlo, de glorificarlo y de servirle. No solamente esperemos en recibir, volvámonos personas que sirven a Dios, que sirven a su reino, que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Es necesario que nos despertemos y nos levantemos a servirle al Señor. Hay mucha necesidad. La palabra dice que mucha es la mies y pocos obreros al campo van. Oramos al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. La palabra que el Señor tiene esta mañana está en Habacuc capítulo 3, versículo 2. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Necesitamos orar a Dios, pero también actuar. Aquí hay la oración de un profeta que le estaba diciendo al Señor que en medio de los tiempos avivara su obra y en medio de los tiempos la hiciera conocer y que en la ira se acordara de sus misericordias. Los tiempos que vivió Habacuc fueron tiempos muy difíciles. Fueron tiempos donde había injusticia, donde había guerra, donde había mucha maldad. Pero este varón se levantaba a orar y a clamar y a pedirle a Dios que en medio de la injusticia, que en medio de la violencia, que en medio de la maldad, su obra se avivara y que en medio de esos tiempos hiciera conocer su obra y que en la ira se acordara de su misericordia. Hoy te invito para que tú también te vuelvas una persona que intercede para que se avive la obra del Señor en medio de estos tiempos que vivimos, en medio de una pandemia que a nivel mundial se volvió a levantar, a despertar, donde hay grandes índices de contagio, pero si nosotros clamamos a Dios, tal vez Dios oiga nuestro clamor y podamos nosotros tocar el corazón de Dios para que en medio de los tiempos la obra de Dios sea avivada. Si algo necesita el hombre, si algo necesita la humanidad, es conocer de Dios, es acercarse a Dios, es alejarse del pecado, es apartarse de la inmundicia y de la abundancia de malicia, es dejar toda porquería, todo pecado y acercarse al Señor, porque el mundo está lleno de maldad, está lleno de pecado, está lleno de abundancia de malicia, está en libertinaje, está en lo obsceno, está en la oscuridad y necesita arrepentirse de su maldad y volverse a Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos pedirle a Dios que avive su obra en medio de estos tiempos y en medio de estos tiempos tan difíciles donde ha muerto tanta gente, el corazón del hombre se vuelva a Dios para que el Señor tenga piedad, misericordia y detenga esta pandemia, esta mortandad que ha venido.
Pero aún en medio de estos tiempos vemos corazones endurecidos, vemos que la gente sigue en todo el libertinaje, en todo el pecado, en toda la maldad y no se vuelve a Cristo. Hoy oro a Dios para que avive su obra en medio de estos tiempos y en medio de estos tiempos la haga conocer. Oro a Dios para que en la ira se acuerde de su misericordia. Necesitamos pedirle a Dios que se acuerde de su misericordia, porque sus misericordias son más grandes que los cielos y hasta los cielos su verdad. Necesitamos rendirnos a Dios, necesitamos volvernos de todo corazón a Él, necesitamos clamarle, necesitamos pedirle que detenga esta mortandad. Pero sabes, más grande que se detenga esta mortandad, oramos para que el corazón del hombre se vuelva a Dios y se detenga tanto pecado, se detenga tanta maldad, tanta inmundicia, tanta malicia, tanta porquería que se está moviendo en el mundo entero. Oye bien, el hombre, la mujer corre más fácil a cualquier otra parte antes que a Dios. Y lo que necesitamos es volver nuestro corazón a Dios, arrepentirnos de todo corazón y apartarnos del pecado y volvernos hombres y mujeres temerosos de Dios y apartados del mal. Así que varón, mujer que me escuchas, pídele a Dios que avive su obra en medio de estos tiempos. Pero sabes, deja que tú también seas el instrumento para que esa obra se avive en medio de estos tiempos y en medio de estos tiempos sea conocido que hay un Dios vivo, un Dios grande, un Dios maravilloso que cambia la historia, que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia que esté pasando en el mundo entero. Les bendigo en esta mañana, les invito a pasar tiempo con el Señor y les recuerdo que esta palabra alguien la necesita en alguna parte de la tierra. Bendiciones y que tengan un feliz día.